tesis lo que trabaja es la consolidación de la autoridad virreinal, el consenso local y la gestión de la violencia en una administración virreinal particular, la de Luis de Velasco y Castilla, en la Nueva España y en el Perú, en los tiempos entre 1590 y 1611. Lo que intenta realizar la tesis tiene que ver tanto con investigar había un vacío historiográfico con respecto a ese virrey en particular, y como es una investigación que trabaja desde la metodología de la historia comparativa, trabaja tanto lo que sucedió en la Nueva España como en el Perú. Y como se abren muchos frentes, digamos, tiene una complejidad bastante grande la tesis, me aboqué en esta idea de los tres ejes que tienen que ver con la consolidación de la autoridad virreinal, ya que es un momento en donde se construye la autoridad virreinal y poco a poco en el periodo de Luis de Velasco se termina por consolidar. El consenso local, que es, digamos, lo que tiene que ver con cómo la monarquía tiene que negociar con las distintas élites locales para poder ejercer poder y poder llevar algunos de los objetivos que tenía, digamos, en la agenda política de la monarquía. Y por último, y que creo que es como un buen aporte que hace la tesis, tiene que ver con este concepto de gestión de la violencia, que no es mío, sino que es de una historiadora portuguesa que se llama Graça Almeida Borges, que lo que analiza es, digamos, las distintas estrategias que se llevó a cabo durante la monarquía para ponderar, digamos, la violencia física con los grupos que se sublevaban al poder de la monarquía. Es decir, que no se deja de lado la idea de que una violencia física imperante durante todo el periodo, pero sí también se tienen en cuenta otras formas, digamos, de llegar a tipos de consenso que tienen que ver con el envío de población, el envío de regalos, los misioneros y distintas prebendas que hace la monarquía para tratar de integrar a grupos que están sublevados y que están por fuera, digamos, del ámbito de la monarquía. Yo particularmente lo que trabajo es al norte de la Nueva España, los denominados grupos chichimecas, que están en lo que hoy se conoce como el norte de lo que hoy es México, en Guerra de Arauco, que es, digamos, cuando Luis de Velasco administra el virreinato del Perú, y por último, cuando él regresa, porque tiene un tercer gobierno en la Nueva España, hay un levantamiento de negros y marrones en las cercanías de lo que hoy es Veracruz, que también aplica la misma estrategia, por lo menos eso es lo que analizo en la tesis, y que lleva a buen puerto porque se terminan resolviendo de alguna manera esos conflictos momentáneamente, coyunturalmente, y luego tienen, como ya sabemos, por ejemplo, Guerra de Arauco, rebrotes fuertes durante el siglo XVII y XVIII. Yo creo que había un vacío cuando yo comencé con el trabajo con respecto particularmente a la administración de Luis de Velasco y Castilla, y después la tesis también aboga por la idea de fomentar los estudios de historia comparada, que son muy dificultosos de hacer por la enorme cantidad de bibliografía y de fuentes que se trabajan, porque, digamos, hay especialistas que trabajan toda su vida en la Nueva España, hay especialistas que trabajan toda su vida con respecto a lo que sucedió en el Perú, y, digamos, tomar todas esas dos enormes bibliotecas y tratar de llegar a conclusiones a partir de un gobierno en particular es una tarea dificultosa, pero que creo que en este momento se puede llegar a realizar debido a que tecnológicamente tenemos acceso a algunos archivos y tenemos acceso a bibliografía que antes en distintos lugares era muy dificultoso de realizar. Por eso creo que en sí la tesis es un llamado también a contribuir y a fomentar los estudios de historia comparada, que creo que generan muchas ideas interesantes, porque a veces pensamos que lo que sucede en un lugar en particular está sucediendo de forma única y desconocemos lo que está sucediendo en paralelo en otro territorio, y que, digamos, con sus diferencias pueden ser comparables y nos permiten entender mejor tal vez el proceso que estamos investigando de forma más profunda. Tengo una carrera particular en el sentido de que hice 2 posgrados de doctorado. Uno lo comencé en la Universidad de 3 de Febrero, de la mano de mi maestro, que es Fernando Humar. Él lo que me invitó a salir un poco de la Universidad de La Plata, donde yo hice el grado, para conocer otros profesores, otras formas de analizar la historia.
y entonces lo hice en Capital Federal, cursando a distancia, digamos, mientras vivía en La Plata, me tomaba el tren y iba a cursar a la Universidad de 3 de Febrero. Ahí terminé mi doctorado, pero siempre la pretensión también fue continuar en el Colegio de México, que es una institución que tiene mucho renombre. Siempre fue como una pretensión mía también estudiar ahí y formarme. Entonces con Fernando Humar hicimos ese acuerdo de terminar el doctorado y él me iba a apoyar en todo lo que pudiera para llegar al Colegio de México, y fue lo que finalmente logré, digamos, con el esfuerzo no solamente personal sino familiar. Y en el 2019 comencé mi segundo posgrado en el Colegio de México, viviendo en Ciudad de México junto a toda mi familia. Cuando yo egresé del colegio secundario en el año 2001, la idea generalizada, recuerdo, era de mis compañeros todos que teníamos que ir a Córdoba, a La Plata, a Buenos Aires, a buscar, digamos, continuar con nuestros estudios universitarios, los que teníamos la suerte de poder contar con un apoyo económico familiar. Digamos, tal vez por ignorancia, tal vez por poco conocimiento, entendíamos que, digamos, era acotada la vida universitaria en Bariloche en particular. Bueno, yo retorné en el 2015 a Bariloche y ya ahí comencé a trabajar durante una temporada en la Universidad de Río Negro y vi la cantidad de estudiantes, digamos, como yo, digamos, que habían nacido acá, que se estaban formando en la universidad, y eso era, digamos, algo que, digamos, espectacular. Y lo mismo en la Universidad del Comahue, que ha crecido también bastante, y son oportunidades que antes los jóvenes de Bariloche no teníamos. Eso explica también muchas de las cosas que pasaban en ese 2001-2002, en donde las posibilidades se acotaban al mínimo de los jóvenes que, como les decía, no tenían la posibilidad económica de irse a La Plata, a Córdoba, a Buenos Aires a estudiar. Particularmente este es un momento muy dificultoso para las ciencias en general, el de financiamiento es más que obvio, y creo que también lo que es bastante lamentable para todos los que hemos estado muchos años dentro de las universidades y hemos pensado en realizar una carrera científica, es tal vez el desprestigio y tener que siempre estar defendiéndonos en otros círculos, digamos, ante los ataques que parece que vienen de todos lados, y tener que reforzar, digamos, mostrar nuestras credenciales para que la gente nos crea que estamos trabajando y que hacemos un trabajo que sirve a la sociedad en general. Y eso es, creo que más que la cuestión económica, que sí obviamente nos afecta a todos y que, digamos, nos hace vivir con lo justo, particularmente yo siento ese ataque más fuerte en ese sentido, de una cuestión de un desprestigio, digamos, social, fomentado por el gobierno en cuanto a pensar que las ciencias sociales particularmente no tienen ningún tipo, digamos, de beneficio para la sociedad, y que nuestro trabajo tiene que ser medido en una cuestión económica y no en una cuestión cultural, social y en todo lo que entendemos que las ciencias sociales sirven a las comunidades. Bueno, tal vez algunos no lo saben, pero la carrera para ingresar a CONICET hace 2 años que no hay nuevos ingresos, por lo menos, digamos, de llamados, de concursos, y entonces eso imposibilita, digamos, que personas como yo y como toda mi generación de investigadores no puedan seguir prosperando en el país. Y una idea que siempre recorre a todos los investigadores que estamos en esta situación es irnos del país y tratar de seguir nuestra carrera en Chile, en México, en España, donde nos brinden una posibilidad de trabajo dentro de un lugar, digamos, que también sintamos que nos valoren lo que estamos haciendo. Igualmente, lo que es cierto es que el mundo académico en general, de las ciencias sociales a nivel occidental, está muy dificultoso en todos lados. La gente está a veces más que preparada para afrontar cargos que son para dar clase en nivel de licenciatura, no solamente con un doctorado, sino hasta con 2, con muchos artículos publicados. Es complejo en todos los lugares donde yo he preguntado y por amigos también, que sé cómo son sus realidades, que la vida académica está muy compleja, digamos, para insertarse,
y esa vieja idea que uno tenía de en algún momento lograr una cátedra y, digamos, posicionarse y tener una regularidad en alguna universidad, en el mundo occidental eso está muy dificultoso en todos los países. Por lo tanto, nos lleva a pensar cómo se han ido construyendo, digamos, los recorridos de cada uno de los investigadores y qué dificultades van a haber en el futuro con gente que está, digamos, sobrepreparada en algunos casos para afrontar, digamos, a veces cursos que implica, digamos, recondicionar las cuestiones que uno trabaja.